Es menester preguntarse qué es la historia fuera de las definiciones que se han hecho sobre ella y las distintas corrientes que la han definido, inclusive aquellas que hablan de historia presente, es decir, desde la perspectiva presentista. También es importante señalar que de la misma manera podemos incluir en este bagaje, en este know-how, en esta gama de interpretaciones de la historia y definiciones de la historia, a la conchistoria. Bueno, entre ellos, digamos, la más interesante es la que acerca la historia al relato, porque en realidad quiere decir relato, y por lo tanto a la narrativa, y la considero una narrativa más. Pero, ¿dónde va el asunto? El asunto va en lo que está ocurriendo en este presente vertiginoso y turbulento, barroco, pero también bizarro, donde parecen repetirse todos los anacronismos y arcaísmos de manera desmesurada, que expresa de manera descarnada las alianzas del ciclo vicioso del poder y las alianzas del orden mundial de las dominaciones con las formas más aberrantes de los arcaísmos fundamentalistas, convirtiéndose en dispositivos de los servicios secretos de las potencias del orden mundial de las dominaciones. Entonces, tenemos que preguntarnos, en Siria y la capital tomada Damasco, que es otro país destruido por las potencias europeas y la potencia norteamericana, la hiperpotencia norteamericana. Esto ha pasado en Libia, esto ha pasado en Irak y está pasando obviamente respecto al Líbano, aunque el Líbano ya empezó con su destrucción hace mucho tiempo, cuando estaban divididas las fuerzas. Había una pugna entre fuerzas islamistas y también cristianos. Los cristianos fueron apoyados por Israel. La destrucción de Siria comenzó hace un tiempo, con la llamada guerra civil, cuando se levantan distintos grupos islamistas contra el presidente Bashar al-Assad, que viene de una larga trayectoria de gestiones de la familia, como una herencia, como una monarquía. No se puede hablar pues entonces de república, y menos de Estado laico, como lo hacen los que hacen una apología de al-Assad, sobre todo sin tener en cuenta esto y esquematizando dualmente, usando el esquematismo dual más simple, de izquierda y derecha, de buenos y malos, los que están con el lado supuestamente progresista y los que están con el lado imperialista. Esos esquematismos no sirven, no ayudan a comprender. Pero sí lo que se puede constatar es que se da desde hace un tiempo un proceso de destrucción de Siria que parece formar parte de un proyecto de dominación del Medio Oriente por parte de las viejas potencias europeas y de parte de la aparente nueva hiperpotencia norteamericana, que de nueva tiene la característica de la extensión del colonialismo europeo al continente americano. Volviendo a la pregunta sobre la historia,
necesitamos entender qué implica, qué significados implica, qué significados despierta lo que está ocurriendo. Obviamente podemos hacer una historia de la destrucción del Medio Oriente, inclusive desde la ocupación imperialista por parte de las potencias como Francia e Inglaterra, a la caída del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Y obviamente podemos seguir lo que pasa como consecuencia de esta ocupación, sobre todo en el protectorado británico, que tiene en el protectorado a Palestina y termina entregando a Palestina a un proyecto sionista, el Estado de Israel. Y podemos seguir adelante, sobre todo con lo que ocurre desde la guerra de 1948 entre israelitas y árabes. Desde ahí comienza no solamente una secuencia de victorias del Estado de Israel, sino sobre todo comienza lo que se viene a llamar un sistemático, prolongado y dilatado genocidio del pueblo palestino, una perpetración del colonialismo, la conquista, la desposesión y el despojamiento de territorios palestinos por parte de Israel. Y como dijimos, se va perpetrando una destrucción de los estados árabes que son resistentes a las formas de dominación globalizadas del sistema mundo capitalista y de su orden mundial. Se ha hablado incluso de la guerra del petróleo, pero obviamente no todo se resume a la guerra del petróleo, a una visión más bien economicista, sino hay varios factores que intervienen en la composición de una guerra dilatada contra el Medio Oriente. Como dijimos, está la destrucción de Libia, está la destrucción de Irak, está la destrucción del Líbano y está la destrucción de Siria. Y todo apunta a la destrucción de Irán. ¿Cuál es la impresión que se tiene? Que la historia se repite en distintos contextos y de diferente manera. Es decir, que hay patrones, por así decirlo, es decir, esquemas de comportamiento en la proyección de las dominaciones de las potencias llamadas occidentales, que de occidentales tienen el nombre, porque hay que hacer caso al Versailles. El orientalismo es una invención del occidente y el occidentalismo es otra invención del occidente. Lo más occidental sería en todo caso el continente de Abya Yala, que con mucha anticipación en el siglo XVI fue conquistado, colonizado, sus sociedades, sus civilizaciones, sus culturas, sus transcivilizaciones, hablando de los confederalismos nativos, han sido destruidos. Es decir, esta historia comienza mucho antes. Comienza en el siglo XVI, con la conformación del sistema mundo capitalista cuyo substrato es la conquista, la colonización y la esclavización generalizada. Entonces, volvemos a la impresión, hay una repetición de ciertas pautas que le dan no solamente una especie de ritmo, sino de recurrencia a esta forma de dominación, que adquiere características globales y mundiales, cuya concepción integral tiene que ver con un diagrama panóptico, es decir, una especie de panoptismo planetario que busque el control del planeta y por lo tanto ocasiona la destrucción ecológica del planeta y busca el control territorial del planeta, busca el control oceánico del planeta, lo que se ha venido
realizando desde la conquista del continente de Abya Yala, cuando se articulan los 7 mares, para decirlo metafóricamente, y se da lugar a lo que se llama verdaderamente un comercio internacional, que es básicamente un mecanismo fundamental para la reproducción del capital. Y obviamente estamos hablando en el contexto mayor, porque hay que integrar esta parte cultural de la civilización moderna. Entonces estamos viendo, digamos, las consecuencias de la civilización moderna y del sistema mundo capitalista, las consecuencias de la dominación, las consecuencias de la dominación del orden mundial de las dominaciones, la consecuencia del desenlace de la Guerra Fría que termina con la victoria de la OTAN y de la hiperpotencia de los Estados Unidos de Norteamérica frente a la URSS, frente al Pacto de Varsovia y frente a los estados socialistas de la Europa Oriental. Entonces, ante el vacío que queda con la caída de la URSS, ya no hay, pues, la estructura mundial de la bipolaridad, sino hay una presencia solitaria de una hiperpotencia que deambula por los mares y por los aires, cargada de ojivas y de misiles nucleares como una amenaza constante a la vida en el planeta y contra las sociedades y los pueblos. A esto llaman libertad. A esto llaman defensa de la libertad. ¿De qué libertad están hablando? Obviamente, la cantaleta es la libertad del libre comercio, de la libre empresa, de la competencia, pero eso es una cantaleta economicista. Lo que aquí interesa saber es qué están entendiendo por libertad. ¿Cómo puede ser libre un pueblo si domina? ¿Cómo puede ser libre un país si domina? No hay país que sea libre si domina. Están hablando de la libertad en el sentido adulterado del término. Están hablando de dominación, de poder. Y están hablando además desde la conquista de Abya Yala de no solamente la colonización y la conquista y la esclavización generalizada, sino de la exterminación, del genocidio y del etnocidio y del ecocidio. Están hablando de eso. O sea, llaman libertad a las consecuencias de sus dominaciones, las consecuencias del poder y de este diagrama de poder integral de las dominaciones en sentido planetario, en el sentido de un panoptismo planetario. Cuando hablan de esa manera, obviamente no solamente hay tergiversación, hay una adulteración de los términos, sino también lo que hay es precisamente una manipulación de lo que se dice. En realidad lo que se hace es lo contrario a la libertad, porque se esclaviza a los pueblos, se los domina y ahora se ha decidido su propia exterminación. Se extermina a sus estados-nación y se extermina a su pueblo como ocurre en Palestina. Entonces estamos precisamente entre una guerra del supremacismo europeo y norteamericano contra las sociedades, contra la humanidad, contra los pueblos, poniendo como objetivo no solamente su supremacía, su supuesta superioridad, que no puede constatarse, porque en la medida que lo que dejan son huellas ecológicas y lo que dejan es una larga historia de masacres, de dominaciones, de conquistas, de colonizaciones y de exterminaciones, eso no puede llamarse ni humanidad, ni libertad, ni puede ser un horizonte para las sociedades y para los pueblos. Eso sencillamente es una pérdida de horizontes. Es decir, se perdió el horizonte, se perdió el porvenir y solo queda la aberrante monstruosidad de una dominación
que solo persigue una acumulación de capital infinita, una acumulación de la valorización abstracta infinita, mientras demuele un planeta finito, demuele las posibilidades de un pueblo que tiene su historia, demuele las posibilidades de pueblos que tienen sus propias historias, demuele la información cultural, demuele la posibilidad de distintos mundos, demuele la posibilidad de liberar la potencia creativa de las sociedades, demuele la posibilidad precisamente de seguir adelante con el destino de la humanidad, que no es otro que la comunicación con el universo y el multiverso, la comprensión de lo que es el universo y el multiverso y su realización, que está más próxima a lo estético, con capacidad poética, pero de ninguna manera lo que nos ofrecen la cárcel para la sociedad, el exterminio para las sociedades, el exterminio de los pueblos puede ser un horizonte y puede ser llamado libertad. Ahí está el sarcasmo, ahí está la mueca grotesca de estas potencias que ahora nos presentan a jihadistas que han llamado primero terroristas y ahora los llaman rebeldes y los llaman como los que liberan a Siria, al pueblo sirio. ¿De qué lo liberan? Lo liberan del despotismo de Bashar al-Assad o perpetran otro despotismo mucho más descomunal, como el que se ha conocido en Afganistán con los talibanes, contra las mujeres. Eso es Occidente. Occidente quiere ofrecer el oscurantismo a las demás sociedades, mientras pretende ser el iluminismo, que hace tiempo ha desaparecido en los proyectos de dominación europeos y norteamericanos, porque precisamente lo que más temen es la crítica, es decir, el iluminismo. Lo que más temen es el iluminismo, lo que más temen es el pensamiento crítico. No hay libertad sin pensamiento crítico. La libertad es el pensamiento crítico. Se han convertido en sociedades cerradas, se han convertido en sociedades sin pensamiento crítico y por lo tanto no iluministas, más cerca del oscurantismo, del pensamiento único que es impuesto a partir del monopolio de los medios de comunicación internacionales que tienen mucha influencia y determinación en los medios de comunicación nacionales. Volviendo a la historia, a la remembranza de la historia, podemos decir que hemos vuelto a la época de las cañoneras, donde el imperialismo imponía su voluntad de dominio a través de las cañoneras. Se trata de una regresión después de todo un periodo que podríamos decir de cierta tolerancia, de cierta apertura democrática, con todas las limitaciones del caso, con un camuflaje abierto que escondía sus avesadas intenciones, sus proyectos de dominación y su manera de llevar a la práctica estas dominaciones, estos diagramas de poder, estas cartografías políticas. Sin embargo, ahora hemos vuelto al descaro, a una descarnada dominación que ya no oculta absolutamente nada, que perpetra genocidio, que busca de manera sinuosa a la guerra, que recurre al balbuceo discursivo transmitido a través de los medios de comunicación, que puede darse de manera altamente contradictoria, notoriamente contradictoria. Por ejemplo, decir que antes eran terroristas y ahora son rebeldes, y no inmutarse de semejante
contrastante argumentación. Entonces se constata el círculo vicioso, la recurrencia a viejas figuras que repiten sin ingenio las prácticas imperiales con la más grande desfachatez. Es como si hubieran esperado una desigualdad notoria como hubo en la conquista de Abya Yala, una desigualdad militar notoria, es decir, una ventaja abismal que les permita actuar. Ciertamente no pueden hacerlo del todo porque tienen potencias, también capitalistas, que se oponen a que lo hagan, pues hay una competencia por la jerarquía del orden mundial de las dominaciones. En la destrucción de Siria han jugado un papel primordial Turquía, Israel y Estados Unidos de Norteamérica. Sus servicios secretos hace tiempo han inventado Al Qaeda, después se han inventado el ISIS. No sería nada raro que sus servicios secretos hayan permitido el derribo de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Y tampoco sería raro que sus servicios secretos hayan permitido la invasión al sur de Israel, donde están los kibbutz y la gente más apegada a la izquierda, o por lo menos más progresistas, para tener la excusa del bombardeo arrasante, sistemático y genocida contra Gaza. Los servicios secretos actúan de una manera sinuosa. Pueden impulsar movimientos fundamentalistas sin decirles que están apoyando un proyecto completamente distinto a su fundamentalismo, aunque podemos comprender también que su fundamentalismo radical es complementario a los objetivos y finalidades de las potencias que conspiran contra las sociedades, los pueblos, y en este caso contra las sociedades y los pueblos del Medio Oriente. Los estados sacerdotales, sin ser necesariamente complementarios, coadyuvan a los planes de las dominaciones del entramado imperial, puesto que debilitan a sus propias sociedades en lo que respecta a la liberación de su potencia y en lo que respecta a su defensa efectiva. Los estados sacerdotales han preferido la elocuencia de la retórica y desgarrarse las vestiduras por Palestina. Sin embargo, cuando hubo que jugárselas por Palestina frente a un constatado, patente y evidente genocidio, no lo hicieron. Entonces podemos hablar de juegos de poder, no solamente de juegos geopolíticos, sino de juegos de poder, donde los pueblos y las sociedades se encuentran a merced de estos juegos, altamente vulnerables, desvalidas, convirtiéndose en objeto y materia del poder, pero sobre todo en objeto y materia de las prácticas de exterminio y genocidio. ¿Qué les interesa a los yihadistas? Recomenzar una guerra contra las mujeres que viene dándose de manera prolongada desde el comienzo mismo de la civilización. Aprovechar el momento de apoyo de estas potencias imperiales para ejercer el poder que le interesa al Estado turco, al Estado corrupto de Erdogan, combatir a los kurdos, al proyecto democrático de confederalismo democrático de los kurdos, seguir cometiendo genocidio contra los kurdos. Nunca reconocieron su genocidio contra el pueblo armenio, y menos lo van a reconocer el genocidio que se perpetra
cada día en una guerra inocua contra los kurdos. Las potencias han pactado, han entregado a Siria y posiblemente van a entregar a Irán por un arreglo geopolítico a nivel mundial. Sin embargo, hay que entender que todo esto no es el desenlace final. No hay desenlace final en un círculo vicioso que tiene varios circuitos sobre sí mismo. Cada circuito es más desgastante y está más desgastado. Cada circuito repite la comedia de una manera cada vez más grosera. Este es un anuncio del crepúsculo mismo de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista y de las dominaciones de estas potencias que juegan con armas de destrucción masiva a una geopolítica anacrónica que no tiene sentido, salvo para los servicios secretos, los servicios de inteligencia y el presupuesto que reciben. Por eso mismo tienen que mantener en vilo a sus estados e inventarse guerras de laboratorio constantemente, a pesar de poner en peligro al mundo, a las sociedades y a los pueblos, porque llevan al límite de la posibilidad del exterminio nuclear.